entiendo cómo siento pecador. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dale las gracias y canta. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo y es santo, y es santo, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. No lo puedo entender, es sobrenatural. Yo lo recibo por fe. Es sobrenatural, es sobrenatural. En cada clavo traspaso tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí. En cada clavo que traspasó tu cuerpo, oh, pensabas en mí y lo hacías por mí, lo hacías por mí. Oh, en cada
un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Cálmanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se guarde en Dios, inúndanos en el desierto, broten ríos, tu vida sopla hoy. Hosana el Rey de salvación, Hosana el Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana el Rey de salvación, Hosana el Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, y en el nombre de Jesús, ante su nombre, toda rodilla se dobla. Ante su nombre, toda maldad huye. Todos los enfermos pueden ser sanos, porque en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Jesucristo es el único que puede hacer todas las cosas. Decláralo sobre tu vida, decláralo sobre tu casa. Hay poder en su nombre. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, Declara libertad sobre tu vida. hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Aleluya. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer, 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 oigo cadenas Recibe libertad. Recibe libertad en tu familia. Recibe la libertad de Jesús sobre toda opresión. Recibe la presencia de Dios en tu vida. Oh Jesús, dulce nombre. Gracias porque estás aquí. Oh, oh, oh. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, mi Dios. Aquí, aquí, dile al Señor. Aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, mi Dios. Aquí, aquí esperaré, Señor. Aquí esperaré, mi Dios. Aquí, 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 aquí esperaré,
Bendiciones, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, una vez más, como todos los sábados y como todos los días de programación, de los días martes, jueves, sábado, mañana, domingo. Gracias al Señor, estamos compartiendo la palabra de Dios. Bendecimos a nuestros hermanos de Santa Iglesia del Señor y también a todos aquellos que semana a semana se van sumando y que después van reproduciendo estas prédicas. Animamos que nuestras enseñanzas realmente sean de bendición para tu vida. Por eso te animamos a que puedas compartirla, que puedas dar un me gusta, dejar un comentario y sobre todo compartir. De modo que entre todos colaboramos para que la exposición de la palabra de Dios llegue a más personas. Bendigo a Dios por Santa Iglesia del Señor, porque es mi casa la que me ha visto crecer, pues mis padres, los dos, son los fundadores de la congregación y yo he llevado mi vida de fe y he desarrollado mi fe en esta casa, la que me ha bendecido tanto durante toda mi vida. Hoy tengo 38 años y como pastor actual también que soy y que sirvo al Señor en este lugar, como pastores tenemos un gran amor y una gran responsabilidad ante Dios y ante nuestros hermanos de ser siempre cada vez mejores comunicadores de la palabra de Dios. Nos esforzamos porque queremos bendecirte con la palabra de Dios. Nos esmeramos porque cada vez queremos dar algo más de la palabra de Dios. No nos interesa quedarnos en los años de hace 20 años atrás, de hace 30 años atrás. No nos interesa quedarnos en los laureles conquistados décadas atrás. Siempre miramos hacia el futuro y vamos por más de lo que Dios tiene para conquistarnos, para darnos a nosotros para conquistarlo, pero siempre en la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, todo. Fuera de la palabra de Dios, nada. Y tenemos nuestras convicciones bien fuertes. De hecho, la palabra de Dios nos anima a que nadie nos mueva de nuestra manera de pensar y de conocer a Dios de la forma en la que hemos aprendido. Y que nadie nos cambie nuestra visión de la palabra del Señor como hemos recibido. Pues entendemos con corazón abierto, pero también con mente abierta, que la doctrina y las enseñanzas que brindamos son las que nos conducen a la salvación, como Pablo el apóstol le ha sabido decir a quien era en ese entonces el joven Timoteo: cuídate a ti mismo y de la palabra, de lo que predicas, pues si lo haces, te salvarás a ti y a los que te oyesen. Y nosotros realmente tenemos esa fuerza en Dios, ese compromiso en Dios, esa potencia, ese poder, ese peso de Dios en nuestros corazones, de transmitir fielmente las enseñanzas y de dar todo el consejo de la palabra del Señor, para que aquellos hermanos que se congregan en Santa Iglesia del Señor tengan una fe robusta. Sí, una fe robusta. Pues obviamente está la fe de los infantiles, es decir, de los infantes, de aquellos que están dando sus primeros pasos en la fe. Están caminando, tienen sus primeros meses y añitos de vida en el camino del conocimiento de Dios, y a medida que va pasando el tiempo, Dios va a permitir que ellos, a través del conocimiento de la palabra de Dios, más las vivencias a la hora de poner en práctica la palabra de Dios, crezcan y vayan creciendo en un desarrollo sano de esa vida cristiana. Y deseamos con todo nuestro corazón que cada vez más hermanos adquieran sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios.
instamos a nuestros hermanos a que no solo sean lectores de la Biblia, sino que también sean personas que estudien las Sagradas Escrituras. Personas que adquieran conocimiento bíblico y que puedan, cada vez más con ese conocimiento bíblico, llevar adelante sus vidas, las vidas de sus hijos, de su familia, y aplicarla en su vida diaria, de modo de que seamos sal y luz. Pero también somos conscientes de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Tiempos que estos, los que ahora a nosotros nos tocan vivir, fueron profetizados por el Señor Jesús como tiempos difíciles, complejos, duros, como en los días de Noé en relación a la maldad. Y que tanta maldad iba a haber en los tiempos finales que el amor de mucha gente iba a terminar apagándose. Es decir, por las desilusiones, por aquellas situaciones que terminan embaucando a mucha gente, siendo esta persona de buena fe traicionada por muchos. Estamos en tiempos difíciles, realmente. Entonces nuestro compromiso de predicar la palabra de Dios, la sana doctrina, es aún mucho más. Y predicar la sana doctrina es entender el mensaje, conocer el mensaje, discernir el mensaje de Dios que se aplica a nuestra vida y poder enseñarlo adecuadamente, porque también la Biblia habla que en ese tiempo futuro en el cual nosotros entendemos que estamos viviendo, se levantarían chorradas de falsos profetas, de falsos maestros, que enseñarían herejías encubiertas, es decir, no herejías expuestas, que se puede ver a simple vista, sino encubiertas, que aquellos que no tengan el entendimiento adecuado de la palabra de Dios, seguramente serían totalmente engañados y manipulados. La fe en Cristo no es para manipular a nadie y menos para engañar, pero aquel que quiere engañar a alguien es porque seguramente lo está manipulando para buscar algo. Y estamos en esos tiempos, donde sumado la cuarentena, o ya no estamos más en cuarentena, pero a principio del 2020, en cuarentena, la realidad es que, por lo menos en nuestro país, pero entendemos que en el planeta habrá sido lo mismo, porque los indicadores fueron exactos en casi la mayoría de todos los países. Al tener a la gente en casa sin salir afuera, la única manera de salir al mundo exterior era por medio del internet, las redes sociales. Por lo tanto, explotaron las redes sociales. Todo el mundo nos encontrábamos allí, de una manera u otra, si no era por una aplicación, por otra. Si no era para oír música o predicadores o ver etcétera, lo que las redes sociales ofrecen, todos iban a las distintas apps y allí estaban, desde Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera. Todos estuvimos allí, y digo estuvimos porque yo también las he usado. Por lo tanto, las redes sociales se convirtieron en una carretera donde todo el mundo allí se encontraba y obviamente, así como el sol sale para justos e injustos, las redes sociales también, para justos e injustos, ahí estábamos todos. Y puso en evidencia, de una manera nunca antes ocurrida en la vida del ser humano, que aún en la fe, aquellos que predican un evangelio adulterado sean aún más expuestos. Y lo que es peor aún, también hemos visto que se cumple la palabra de Dios.
Porque ya el Señor decía que esta gente, falsos maestros que enseñarían enseñanzas heréticas, doctrinas, fábulas humanas, cuentos místicos, harían mercadería de la gente y lo que es peor, miles irían tras esas enseñanzas. Y sí, la verdad es que a la gente le gusta el canto de sirena, es visto que a la gente le gusta que le tiren las cartas, el tarot, que te cuenten el futuro, que te digan cómo están los astros. Y muchos que van a las iglesias, que saben que esas prácticas son paganas y diabólicas, que no está Dios, aunque esa gente que usa el misticismo a veces involucra a Dios, para los que somos cristianos sabemos que todas esas prácticas no son de Dios. Es más, por la propia Biblia son condenadas porque detrás de esas prácticas, el tarot, las cartas, los astros, están los demonios. Entonces, si yo, que soy cristiano, seguidor de Cristo, y hago que la palabra de Dios regule mi vida, no voy a ir tras esas prácticas místicas. Pero a la gente le gusta. Y muchos evangélicos, y digo de evangélicos porque nos confesamos evangélicos, porque entendemos que nuestra fe nace en los evangelios, en las buenas nuevas de salvación que Jesucristo dio, cambiando al mundo en un antes y en un después. Entonces, como seguidor de Cristo, entendiendo que Él dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo, porque si no, obviamente 2 más 2 es 4, si no hacemos lo que el Señor dice, no podemos ser sus amigos, porque ¿qué comunión hay entre la luz de las tinieblas? Si yo quiero ser seguidor de Cristo, debo practicar las enseñanzas de Cristo, y Cristo habla sobre, y digo Cristo, digo la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios condena esas prácticas místicas, pero sí se han metido encubiertamente también prácticas místicas dentro del cristianismo. Y quizás este mensaje, que podría haber sido un mensaje de aliento, de esperanza, de ánimo, de fuerza, hoy quizás es un mensaje de reflexión, de entendimiento, un mensaje para ponernos a analizar. Pues Dios espera de nosotros los pastores y de su iglesia, y nosotros como pastores miembros de la iglesia de Cristo, que probemos si los espíritus son de Dios, que probemos si los llamados apóstoles son apóstoles. De hecho, el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en un mensaje a una de las 7 iglesias, las felicita. A una la felicita en particular porque le dice específicamente, has probado a los que se decían ser apóstoles y los has hallado faltos, te felicito por eso. Y solo tomo esa partecita, porque el mensaje continúa. Claro, Dios quiere que nosotros probemos si los que se dicen ser mensajeros de Dios lo son de verdad. Y tenemos que hallarlos falsos o verdaderos. ¿Por qué? Porque no podemos ser ingenuos, incautos. No podemos darnos el gusto de que nos enrosquen la viborita y nos vendan gato por liebre. Es muy fácil hoy decir, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Claro, pasa que en el siglo I, los seguidores de Cristo, y más, hablando de los primeros siglos, cuando los cristianos eran perseguidos, expuestos en los circos romanos, comidos por leones, devorados por las fieras, realmente ahí
ahí sí el que decía hermano lo era de verdad. Hoy cualquiera puede decir un montón de cosas, pero nosotros tenemos el deber de examinar el mensaje y no comprar cualquier buzón, como el que venga lo recibo sin filtro, porque no sea cosa que esté comprando algo, mejor dicho, esté creyendo algo que sea una mentira usando la Biblia. Y por eso que este mensaje es distinto. Es un mensaje más bien analítico, reflexivo, pero también hay un peso en nuestros corazones como pastores de exponer también la verdad y exponer blanco sobre negro, que las cosas queden definidas o por lo menos algo quede en tu mente y en tu corazón para que tu juicio crítico aumente. Y cuando algún día te encuentres con personas que se dicen ser hermanos, pero que enseñan de una manera rara, que no es ajustable a la Biblia, puedas tomar distancia por tu propia salud espiritual. Porque así como decía que a la gente le gusta lo místico, y el misticismo, ¿qué vendría a ser? Bueno, el misticismo vendría a ser la creencia sin el uso de la razón para abrazar una fe, abrazar una esperanza, pero que no tiene lógica ni razón de ser. Simplemente yo estoy esperando que esto produzca como efecto esto. Entonces lo voy a creer por creer. Y yo quiero decirte que la fe en Jesucristo no es creer por creer. La fe en Jesucristo es creer a la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos las Escrituras que nos desnudan la verdad revelada de Dios para nuestras vidas, de modo que podemos llegar a tener realmente un conocimiento vasto, a tal manera que si nosotros profundizamos en el entendimiento de la palabra del Señor, cuando alguien quiera venir a vendernos gato por liebre, no va a poder engañarnos, porque vamos a tener el discernimiento, la sabiduría, el entendimiento para juzgar. Pero el espiritual no juzga. No, la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. No juzgamos a las personas. No, realmente yo no juzgo a nadie. Yo no estoy para juzgar. Yo estoy para amar, para servir. Estoy para atender, estoy para predicar la palabra de Dios, no para juzgar. Quien está para juzgar es Dios, pero sí Él quiere que nosotros juzguemos todas las cosas. Y tenemos que crecer en el desarrollo del discernimiento. De modo de que a medida que vayan pasando los años, tengamos una acumulación de experiencias, conocimiento, que nos permitan visualizar si es que algún día nos tenemos que enfrentar ante el error. Y el error, digo, gente que por alguna causa está enseñando Biblia sin ser un mensaje bíblico. Agarran la Biblia, se basan en un contexto, o mejor dicho, en un texto aislado, como decimos habitualmente, sin su contexto, para decir algo de la Biblia y sacar un provecho personal, pero que no es específicamente lo que la Biblia dice. Yo quiero decirte que el Evangelio es suficiente, el Evangelio es poderoso, el Evangelio es lo que Dios nos dio a nosotros, para que en Él crezcamos, nos desarrollemos, alcancemos niveles altos de poder en el Evangelio. Fuera del Evangelio, cualquier adulteración o cualquier agregado, el Evangelio no va a funcionar. Y los seres humanos, muchas veces también muy buenos cristianos, que en este caso son buenos hermanos, pero que les falta profundidad de las Escrituras, porque solamente la leen y la comentan, pero no profundizan, luego dicen y aseveran cosas que pueden dar lugar al error.
Y si eso en un buen corazón ocurre, y bueno, es un error. El tema es que naturalicemos los errores. El tema es que los errores sean algo cotidiano. El tema es que los errores se metan disfrazadamente como misticismo en el Evangelio. Y yo quiero mencionar varios ejemplos místicos, porque los católicos tienen sus misticismos con las vírgenes, con los ángeles, con las apariciones marianas. Está bien, ellos tienen sus misticismos, pero lamentablemente se han metido también en el Evangelio personas que practican algo que bíblicamente no puede ser aceptado, aunque sea lo que hagan, entre comillas, bíblico. Lo que hacen es, entre comillas, bíblico, pero no lo es de verdad. La gente se enamora, le gusta, y después, bueno, nosotros los pastores como que tenemos que andar pinchando el globo, y es como un baldazo de agua fría. Yo recuerdo una vez que una mujer se acercó al templo, estábamos ya terminando el servicio, y al finalizar el servicio casualmente, se acerca y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Ok, hablemos. Me acuerdo que llamé a una hermana para que nos acompañe en la charla y le pregunté qué necesitaba y me dice, yo soy viuda. Yo soy casado, le dije, por las dudas. Entonces, dice, no, sí, pastor, soy viuda, pero porque era una mujer de 65 años aproximadamente. Me dice, pastor, yo necesito una palabra de Dios, porque estoy en una situación. Mi novio está en España y está mal. Y yo pensé, bueno, de 65 años, el novio debe tener 60, 70, por ahí. ¿Qué le pasó? ¿Está internado? Sí, está en el hospital. ¿Y qué tiene? No, lo que pasa es que él salía del trabajo y se cayó y se quebró. Uy, imaginé yo, se quebró a esa edad. ¿Cuántos años tiene? 25. Ah, una genia total esta mujer. 25 años. ¿Y hace cuánto que se conocen? No, bueno, la verdad es que yo lo conocí por las redes sociales y nos empezamos a hablar y él me empezó a hablar y a mí me gustó y yo le gusté y él me empezó a escribir más seguido y nos enamoramos y tenemos una relación a la distancia y ahora él está mal y necesita dinero. Y le digo, mujer, ¿usted se da cuenta que la están estafando? ¿Que te están vendiendo una ilusión? ¿Te das cuenta que esa persona que está allá en ese país, en España, te está mintiendo, que te está usando para sacarte dinero? Ay, sí, mis hijas me lo decían. Y sí, tus hijos te lo tendrían que haber dicho. ¿Cuántos hijos tenés? No, tengo 2 hijas. Y te dijeron lo mismo que yo. Sí, ellas me dijeron, pero yo pasaba por la iglesia y dije, Señor, me tenés que dar una confirmación si este hombre me está usando. Quiero hablar con el pastor y lo que me diga el pastor lo voy a tomar de tu parte, Señor. Y entré y vine a hablar con usted. Y le digo, mira, hermana, no necesita una confirmación de Dios para darse cuenta que la están usando. Lo que pasa que le vendieron una ilusión y usted se enamoró. Y ahora como que le pincho el globo. Pero la están estafando. Es una mentira. No se deje engañar más, por favor. Ese tipo es un chanta que la está usando para sacarle el poco dinero que usted tiene. Y recuerdo todavía que ya casi terminando la conversación y que se estaba yendo, me dice, pastor, ¿y si será verdad que está en el hospital? Créanme que cuando me dijo eso, yo tuve conmiseración de ella, porque me di cuenta que realmente, profundamente, le llegaron al corazón a engañarla. Y ella, agarrada de la ilusión del que en una de esas sea verdad, estaba esperanzada que quizás podría ser verdad. Bueno, de ahí nunca más la volví a ver a la mujer, ella se despidió y ahí está. Seguramente habrá tomado, espero que haya tomado medidas sanas al respecto.
Es que cuando a veces nos venden una ilusión, nos enamoramos de la ilusión y nos gusta porque es dulce, por eso nos enamoramos. Pero Dios no está obligado a responder a la imaginación del misticismo de otros o de uno mismo. El Evangelio de Cristo funciona cuando el Evangelio es aplicado adecuadamente. No cuando yo quiero que el Evangelio haga algo específico para mi propio bien, de mi propia ilusión. Yo claro que quiero que Dios sane a los enfermos, pero debo ministrar la salud que Cristo dijo que ministremos. En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. Yo tengo que administrar la fe para orar conforme al Evangelio de Cristo y dejar que Jesús sea el que haga el milagro, porque yo no puedo provocar milagros. Y aquí viene el primer ejemplo de misticismo dentro de la iglesia, que he notado que muchos dicen: estás enfermo, vení que te sanamos. Nosotros no sanamos a nadie. Nosotros oramos y te decimos a ti: si estás enfermo, vení que vamos a orar. Un montón, pero cientos de un montón de personas, hablando a título personal, porque puedo decir cientos de miles en toda la fe evangélica, personas han sido sanas, con sanidades tremendas, con milagros preciosos, todos totalmente corroborados por la ciencia médica. Es decir, no es que me dolía la cabeza y el pastor me dijo y oró y se me fue. Y no, estamos hablando de casos de milagros de Dios reales. Hermanas que no podían concebir, que eran estériles, que no tenían todo su aparato reproductor en orden como para poder concebir vida. Y por medio del poder del Espíritu Santo y la oración, Dios obró un milagro y fueron sanas y hoy son madres. Hermanos que tenían cáncer, que hemos orado por ellos y Dios los sanó de cáncer. Pero Dios no sanó a todos por los cuales hemos orado. Si Él sana conforme a sus propósitos por causa del Evangelio. Jesucristo no era un milagrero que salía a hacer milagros por allí. Jesucristo sanaba. ¿Por qué? Porque era conforme a un propósito. Y de hecho también vemos que Jesús sanó a muchos, pero no sanó a todos. De hecho, el primer milagro del apóstol Pedro, en el templo de la Hermosa, que allí estaba un paralítico, que Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Tranquilamente, años anteriores lo podría haber sanado Cristo. Pero no fue sano años anteriores, fue sano años después. Porque el propósito no era que Cristo lo sanara, sino el apóstol Pedro, por causa del Evangelio. Entonces los milagros son por causa del Evangelio, para la predicación del Evangelio, para dar testimonio del Evangelio, y deben ser administrados conforme la palabra de Dios. Después, para nosotros los creyentes, sí tenemos la fe y las promesas para decirle al Señor, conforme a sus promesas, que Él puede responder a nuestra necesidad. Pero yo quiero ahora hablar de aquellos que se ponen de este lado para mostrar algo que bíblicamente no está acertado. Entonces empiezan a pregonar enseñanzas heréticas, formas de llevar el evangelio errado. Y ¿sabes qué? Un autoanálisis hacia uno mismo. Yo amo el evangelio y tengo que ser crítico conmigo mismo, porque amo a Dios y amo su palabra y amo el evangelio que me da esta vida hermosa en Dios que tengo, libres del pecado, de la maldición, de los demonios, de la opresión. Entonces yo amo esta vida y quiero cuidarla y soy un predicador del evangelio y tengo que ser crítico.
Entonces soy crítico conmigo mismo y me doy cuenta que no basta con ser bueno, no basta con ser noble, no basta con buscar a Dios. ¿Por qué? Porque muchos dicen, pero si estamos buscando a Dios. Yo conozco en la iglesia un montón de personas nobles, un montón de hermanos que son muy buenos. No digo que somos perfectos porque somos pecadores. No estoy diciendo que en la iglesia encuentro un montón de gente perfecta. No. Estoy diciendo que hay un montón de gente que es buena, que realmente son nobles, que quieren ser buenos, no perfectos, pero porque no pueden serlo, porque no podemos serlo en este tiempo, con este cuerpo corruptible de pecado. Pero queremos realmente con un corazón sincero buscar a Dios, pero no basta. Hay que desarrollar entendimiento y sabiduría para no ser presa de nadie, porque si no, esa presa podemos ser nosotros, la víctima de alguien que por alguna causa está usando el Evangelio para su propio provecho, y si yo no tengo discernimiento para entender, voy a caer en el error. Por eso que este mensaje es un mensaje donde también soy crítico. Tenemos el misticismo dentro de la iglesia cuando, por ejemplo, he visto que están los que hablan en lenguas y están los que traducen. Entonces, por un lado tenés el que habla en lenguas, que dice no sé qué, porque no sabemos qué dice, está hablando en lenguas, pero por el otro lado tenemos al lado una persona que le está haciendo de traductor. Es decir, esta persona está entendiendo lo que habla esta persona. Tenemos que entender que el hablar en lenguas comenzó en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y allí los apóstoles fueron investidos del poder de lo alto y vemos que la Biblia dice que estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son los galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en la Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones del África y más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes? Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Porque ellos los oían hablar en sus idiomas. No hacía falta traductor, porque el que estaba allí escuchando a un Galileo hablar en el idioma del otro era algo sorprendente. ¿Qué maravilla es esta? No, pero el que está hablando ahora por YouTube, Facebook, Instagram, lo que sea, que está hablando en lenguas, y este que le está traduciendo, está hablando en idioma angelical. El apóstol Pablo dice que los que hablan en lenguas para sí mismos se edifican. Y que antes de hablar en lenguas, mejor es hablar en el idioma común para que la gente entienda, porque es mejor, ¿sí?, decir una palabra en la conciencia de la persona que en 1000 lenguas y que no entienda nada. Y el mismo apóstol dice, porque la gente va a creer que estos son todos unos locos de mentes. Entonces, si hablan en lenguas, hablen para sí. Y si no hay traductor, entonces cállense. No, pero acá tenemos traductor. Sí, pero ¿cuál es el fin? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo que hay cosas que son privadas del creyente, porque habla para sí, para con Dios, habla misterios. Yo hablo en lenguas también, pero hablo para con Dios. Y el Señor edifica mi vida. Pero mucho mejor, dice el apóstol Pablo, es predicar la palabra que ponerme a hablar en lenguas. Entonces yo me pongo a entender y a preguntarme, ¿cuál es el fin? Porque la gente, en vez de decir, oh, qué maravilla, mirá lo que está haciendo este hombre, la gente común que termina viendo, anda por dónde, en el éter del internet, termina, anda a saber en las manos de quién, en el celular de quién, reproduciendo eso, y no es para bendición del Evangelio, es para vergüenza del Evangelio, porque la gente incrédula va a decir, mirá a esta gente, y vos mirá a los otros que los siguen y que los escuchan. Queda todo un despropósito.
Pero lo peor también son muchos creyentes que los miran, está hablando en lengua y lo está traduciendo. ¿Qué gana el Espíritu Santo con eso? Nada, el Evangelio no gana nada. Y encima, además, ya que hablan en lenguas, dicen cosas generales. Dicen cosas como, viene un renuevo sobre tu casa, y esta persona habla en lengua y esto le traduce, y van a venir tiempos donde Dios los levantará y serán una sola carne, y sigue hablando en lengua, ¿no? Y esta persona sigue traduciendo, pero es necesario que los dos a partir de ahora oren juntos, cosas así, y sigue hablando en lenguas. Porque Dios va a levantar tu familia, será una familia sacerdotal. ¿Saben qué es? Un mensaje genérico, un mensaje que cualquiera lo puede decir. Así que el Espíritu Santo está hablando en lenguas para decir algo general. Bueno, no hacía falta. Estoy siendo muy crítico, realmente. Cuando Jesús le dijo a Natanael, y de hecho Natanael le pregunta a Jesús, ¿cómo me conoces? Van a tener esta historia en Juan 1:48. Jesús le responde y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús le dijo algo puntual. Así que cuando Jesús le da una revelación a Natanael, Natanael cree por la puntualidad del mensaje, porque solamente Natanael sabía que él estaba debajo de esa higuera orando a Dios, pidiéndole a Dios revelación y guía, y aparece Jesús y le dice, yo te vi ahí. Le está dando un mensaje concreto y conciso. No le está diciendo, Natanael, desde antes de la fundación del mundo, te escogí y te puse nombre, mío eres tú. Dice la palabra de Dios, no tenemos mayor palabra profética revelada que la palabra de Dios. No necesitamos más si tengo la palabra de Dios. No necesito que nadie venga a decirme cosas generales disfrazadas de espiritualidad, porque eso es misticismo. Y también tengo que empezar a analizar por qué esta persona se pone a hablar así en lenguas. ¿Qué está buscando? ¿Qué está teniendo? ¿Qué intenciones está teniendo detrás? Porque después los escuchás hablar y te hablan todo fervescentemente y te dicen, sí, porque el Señor te dice. Y están a los gritos, aleluya, el Señor te está mostrando. Los hermanos de nuestra iglesia saben que nosotros los pastores predicamos acá en el púlpito como hablamos en nuestra vida diaria. No venimos acá a mostrar, hermanos, Dios les bendiga, aleluya. Y después abajo, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, hablamos como predicamos. Yo soy una persona vehemente y me van a ver vehemente en todos lados. Entonces, si esta persona te dice, porque el Señor de los ejércitos te dice, y en su casa está diciendo, qué buena que está esta agua en este vaso tan cristalino, gloria a Dios, aleluya, y se toma un agua. Y digo, es la personalidad, no lo voy a criticar. Pero yo no me imagino a esa gente en su vida diaria hablando así. Entonces, ¿por qué montar un show? ¿Por qué montar que somos súper, archi, mega ungidos? Esto me hace acordar por la causa de la que Pablo también les tuvo que escribir a los colosenses. Ahí estaban los creyentes de Colosa, también siendo engañados por algunos cristianos que les estaban diciendo, ustedes tienen un cristianismo básico, nosotros tenemos un cristianismo más alto. De hecho, como Dios es tan poderoso y tan eterno y tan majestuoso y tan sublime, no lo queremos molestar a Él. Vamos y hablamos con los ángeles. Y Pablo les está diciendo, cuidado con esta gente. Hablando con ángeles, y a propósito, un paréntesis, ¿cuántas veces escuchamos por ahí ese mensaje de activar los ángeles? Activar los ángeles, vamos. Perdí la llave de la casa. Miguel, Lemuel, Gabriel, Abel, el ángel que termine con él, mandalo a buscarle la llave de tu casa, activalo, vamos, que se pongan a trabajar. Estamos activando ángeles en este lugar. ¿Cuál es la fanfarria de querer demostrar? Porque están buscando vender algo.
Están buscando tener más seguidores o tener más fama o decir nosotros tenemos la unción y el poder. El único que tiene la unción y el poder es Jesucristo. Él es el único ungido. Nosotros somos ungidos en Él y necesitamos nosotros conocer su palabra y ser críticos para que no nos engañen. Porque después hay muchos cristianos que están ahí detrás de muchos falsos apóstoles y profetas que quieren demostrar que ellos tienen una super mega unción y saben lo que es palabrería. Porque si es palabra de Dios, cerramos la boca y decimos amén, porque la palabra de Dios es un sí y es un amén y se terminó. Pero a la palabrería yo le diría, mirá, hasta que tu sombra no sane a los enfermos, como el apóstol Pablo, vos sos un mentiroso. Estás usando el evangelio por una ganancia personal. Si no es por dinero, es por fama, es por tener más likes o más seguidores. Pero no me preocupa ello, me preocupa nuestra congregación, que no quiero que consuman esa clase de evangelio, porque estoy seguro que yo no soy el único que predica esto y que se los estamos pidiendo no solo a título personal. Estoy seguro que el obispo de la iglesia, el doctor Edgardo Montenegro, su esposa, ambos mis padres, mi madre Magdalena Ciulia, mi hermano Pablo, también pastor de la iglesia, estamos ambos pastoreando la congregación para que no caigan en el error, para que no te vendan verdura, ese misticismo falso. Y algunos justamente empiezan a pronunciar la R con mayor acentuación, porque suena como más poder. ¡Hay fuerza, hermano! Viene la renovación. No sé por qué le ponen el acento a la R, salvo que sea algo cultural, no digo nada. Pero si no es cultural, entonces ¿por qué? ¿Qué quiere demostrar? ¿Que tenés más unción, que hay más poder? No, no hay más unción ni más poder. En Cristo estamos completos, dice la palabra de Dios. Otro misticismo que se mete en la iglesia evangélica es, tenés que orar a las 3 de la madrugada, 33 minutos, con 33 segundos, porque ahí la oración tiene mucho poder. La oración de madrugada es poderosa. Mentira, eso es místico. La oración poderosa es la oración de fe, porque la oración de fe del justo sanará al enfermo. La oración de fe. De hecho, las Escrituras nos enseñan que así como los profetas por la fe determinaron que deje de llover, o por la fe activaron las lluvias. Claro, pero la fe respondía a la palabra y al mandato de Dios, no a la imaginación del profeta. Jesús decía, yo no digo nada por mi cuenta, sino todo lo que veo y oigo de mi Padre, eso yo repito. Entonces lo que mi Padre me dice, yo lo repito. Y nosotros también tenemos que repetir lo que dice la palabra y enseñar la palabra. Y eso sí es fe. Pero cuando yo ya quiero obligar a Dios a que Él sane, cuando yo quiero mostrar que tengo una super mega archi unción, que otros son unos pichis cristianos que no la tienen, entonces ahí yo tengo que empezar a desconfiar si es que no están queriendo lucrar conmigo. Porque hoy no solo lucran por dinero, también lucran por like. Otro misticismo. Aquellos que creen que porque andan a los gritos desarrollan más poder. Jesús no andaba a los gritos. Jesús estaba enseñando y alzaba la voz cuando tenía que alzar la voz. Y yo soy una persona efervescente, de chiquito siempre fui una persona de tener un volumen alto de la voz. Pero como dije, ustedes me van a ver en mi vida diaria hablar como hablo acá. Tenemos personas que beben agua y les escupen el agua a la gente, porque es agua ungida, del ungido. Eso no es bíblico. Tenemos casos de hombres que se ponen a orar por los genitales de los hombres o los genitales de las mujeres. Hasta hemos visto casos de hombres que le hacen liberación a una mujer a fuerza de besos. Es decir, le comen la boca a besos, pero la están liberando. Y un montón de cristianos incautos, aleluya, aleluya. Aleluya nada.
Eso ocurre porque hay cristianos raquíticos en el conocimiento de la palabra de Dios, que andan por el mover de lo sentimental, que por el mover de la fe, porque la fe sin obras es muerta y la fe requiere carácter, determinación, firmeza. Entonces también tenemos el misticismo del neopentecostalismo, donde rebajan todas las formas porque aducen que las formas matan el espíritu, que puede ser verdad, pero se van al otro lado, donde con la excusa de la libertad se van al libertinaje. Entonces, los que realmente quieren una vida más libertina van tras aquellos que le muestran un evangelio más libre. Entonces, esconden la liviandad espiritual, que sería el liberalismo, con una falsa libertad de culto a Dios. Pero en su vida privada después carecen de compromiso, de oración, de santidad, de una compostura bíblica, de un entendimiento bíblico. Es solamente una fachada. Se llaman cristianos nominales, es decir, de nombre. No quieren saber nada con un compromiso fuerte con la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice que debemos vestirnos con honradez, que debemos vestir nuestro cuerpo y cubrir nuestra desnudez, y que las mujeres deben vestir honrosamente, y el hombre también de igual manera, entonces, claro, porque como hubo legalismo, donde tenían que, tradicionalmente, ¿no?, muchas iglesias obligaban a que si usaras pantalón, estabas en pecado. No es pecado usar pantalón. El pecado es mostrar de más, sea pantalón o pollera o saco. Si estoy mostrando de más, porque Dios no quiere que se vea la desnudez de nuestro cuerpo. Entonces, no, en esa iglesia hay mucho formalismo. Yo me voy a la otra, donde puedo ir con algunas transparencias, donde puedo ir mostrando cierta banalidad, que ahí está todo bien porque ahí estamos en libertad en Cristo. Y eso es libertinaje, porque no actúan conforme a la palabra. También es parte del misticismo. ¿Por qué? Porque están creyendo que Dios los está recibiendo. Y Dios, a la última iglesia de Apocalipsis, llamada la Odisea, le dice: tú que te crees aprobada, tú que te crees linda, tú que te crees que eres rica, que te crees que eres poderosa, que te crees que eres brillante, para mí Dios le dice a esa iglesia, a esos creyentes: eres una desventurada, ciega, desnuda y miserable. Ahí entran un montón de esos cristianos liberales, pero les gusta ese misticismo de creer que estoy en la libertad de Cristo. Cuando Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y nosotros en la iglesia lo único que hacemos es enseñar la palabra de Dios para que sea adecuada a nuestras vidas. Así que realmente no podemos caer en eso, en el error de pensar que porque grita o porque pronuncia la R o porque vamos a hacer una vigilia, y no estoy en contra de la vigilia, pero no es porque sea de noche va a ser más poderosa que si fuera de día. Lo que hace poderoso a una oración es la intensidad de la búsqueda y del clamor. Las falsas expectativas que muchos alimentan: vení, vamos a reunirnos, el COVID-19, mira, si nosotros estamos buscando a Dios no nos vamos a contagiar. ¿Quién te dijo eso? Si se juntan y no guardan la distancia y los protocolos y lo que sea, te vas a contagiar, porque el Evangelio de Jesucristo no es para que no te contagies de COVID. No, el Evangelio de Jesucristo es para arrepentimiento, para perdón de pecado y para salvación. Los milagros y las sanidades son para
atestiguar y testificar del poder de Dios para que las personas puedan ver y creer y glorificar a Dios como Dios nos está usando y está dando señales, de modo que crean también en la palabra por lo que hemos predicado y por lo que Dios hace a través de nuestra predicación. Pero de ahí a tentar a Dios y decir, vamos, reunámonos, no usen barbijo, nuestro Dios es poderoso. ¿Saben cuántos cristianos han muerto de COVID-19? ¿Dónde quedó su Dios poderoso? Es que justamente Dios no está obligado a hacer de la imaginación de nadie. De hecho, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás lo llevó a Cristo hasta arriba de la montaña, de la cima, para que se tire al vacío. Total, los ángeles de Dios lo enviarían para que su pie no tropiece con piedra alguna. Satanás usando la Biblia. Jesús respondiéndole adecuadamente, como se debe usar adecuadamente las Escrituras, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces yo me cuido del COVID. Jamás voy a pedir a un hermano que venga a reunirse, total Dios lo va a cuidar. No, que se cuide y que Dios lo cuide, pero que se cuide, porque si no lo estoy tentando a Dios. Se necesita tener entendimiento de las Escrituras, amados, para que nadie con un misticismo neopentecostal venga a engañarte y a decirte que tienen más unción, que son más poderosos, que la tienen más clara, que nosotros somos unos pichis y que ellos son ungidos, que atan, decretan, reprenden y todo. ¿Y saben qué? La vida sigue igual. Se matan atando y reprendiendo y decretando. Y yo veo que cada vez la vida está peor. Porque la Biblia dice que la gente va a ir de mal en peor. Lo único que a nosotros nos resta es predicar a Cristo para que las personas que conocen a Cristo, ellas salgan del error y del engaño del diablo, pero el mundo va peor a recibir al anticristo. Pero claro, como al mundo le gusta la magia y a muchos cristianos le gusta lo mágico, le gusta ese discurso mentiroso. Así que, si algo te sirvió de todos estos ejemplos, ya estoy terminando, tomalo y recibilo y rechazalo. Dios te dio pastores para que vos crezcas en la fe sanamente. Sin cuentos, sin mentiras, sin versos, sin dobles intenciones. Nosotros no predicamos en el Facebook o en YouTube para tener más me gusta y más seguidores. No, porque no buscamos la fama. Aquel que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. A mí no me importa ser famoso. Yo no quiero ser youtuber. Simplemente estamos usando un instrumento para que el mensaje llegue, nada más. Y que después Dios dé el resultado que Él quiera. Pero no estoy viendo todo hasta 2, 3, 4, 5 de la madrugada a ver cuántos likes tuve, cuánta gente alcancé. No, eso lo añade Dios. Y cuanto más Dios añade, nosotros más damos gloria a Dios porque queremos que la palabra de Dios llegue a más personas. Pero no estamos detrás de la fama, detrás de los seguidores. Y viendo que estas enseñanzas, estas prácticas que mencioné, hay muchas más todavía, se filtran como si fuesen de parte de Dios, te decimos no te dejes engañar. Sé y pedile al Señor entendimiento para que Dios te añada. Y termino con este versículo, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que posee razón, que ajusta sus creencias y sus decisiones y su conducta a la consideración de las enseñanzas y normas bíblicas. Eso es nuestro culto racional. No te enamores de ilusiones vanas. Te digo, el Evangelio nunca falla. El Evangelio siempre va a estar respondiendo cuando éste se administre adecuadamente. Y la gloria de Dios irá en aumento sobre tu vida. Que Dios te bendiga y te añada sabiduría y entendimiento a través de esta palabra y mucho más. Bendiciones.